Hola, bienvenido al capítulo 49 de Quiero ser rico, un podcast con métodos, trucos y otros consejos para ahorrar y llegar a fin de mes, poder mejorar tu economía familiar y un día, por fin, conseguir la libertad financiera. Yo quiero ser rico y desde aquí te cuento mi día a día y mi camino hacia la riqueza. Te invito a que me acompañes y juntos recorramos este apasionante camino para que un día tú y yo seamos económicamente independientes. Yo soy Jesús Sánchez. Tienes unos ahorros y una hipoteca y estás pensando en amortizar o no la hipoteca. Este debate sobre si pagar o no la hipoteca por adelantado o aunque sea solo una parte es bastante intenso. Así que en el día de hoy voy a hablar de cuál considero que es la mejor forma de hacerlo y os voy a contar mi punto de vista. Siempre escuchamos que la hipoteca es la última deuda que debemos pagar, básicamente porque suele ser la más grande y tiene el mejor tipo de interés, o al menos la que tiene los intereses más bajos. Y como hablé hace unos capítulos de la importancia de la deuda y lo que era una deuda buena para ti y para no, exactamente en el capítulo 46, pues vamos a seguir hablando un poco de este tipo de deudas. Lo primero que te debes preguntar y lo primero que debes investigar y averiguar es por qué quieres pagar la deuda de la hipoteca. Exactamente, ¿por qué lo quieres hacer? Este es un poco el aspecto más mental, el aspecto más psicológico de la deuda. ¿Realmente crees que es una buena decisión económica? ¿Es que tienes miedo a las deudas y quieres evitar todo tipo de deudas? Piensa un poco en esto. ¿Por qué no quieres tener la deuda? Que a lo mejor, bueno, pues es un tema más mental, no es un tema tanto de dinero, no es un tema tanto de tener o no tener. Otro punto que debes pensar es por qué no vas a querer tener deudas y pensar un poco en tu situación actual y en el futuro. Tu situación actual es la que es, pero el futuro puede ser un poco diferente y a lo mejor pues necesitas alargar un poquito más los plazos, seguir pagando tus cuotas mensuales y tener este dinero para el futuro. Por tanto, bueno, pues ten siempre en cuenta esto. ¿Por qué lo quieres hacer? A lo mejor, bueno, es un tema más mental y menos importante desde un punto de vista financiero. Dicho todo esto, y si averiguas que es un tema más psicológico y no tiene un fundamento tan financiero, pues bueno, ya vamos un poco a entrar en el tema de pagar o no pagar. Y aquí, bueno, pues es la típica recomendación. ¿Cuánto ganas por tus ahorros y cuánto pagas por tu hipoteca? Hacer un estudio de los intereses que te da tu dinero y los intereses que pagas por la hipoteca. Las hipotecas lo habitual es que tengan un tipo de interés bastante bajo, pero como todo producto bancario, el banco siempre quiere ganar. Entonces, nunca vas a conseguir una hipoteca por un interés menor a lo que el banco te da por tu dinero. Pero fuera de los productos bancarios de la banca tradicional, pues puedes conseguir mayores rentabilidades. Tal vez en la bolsa o con algún fondo de inversión, tal vez en algún producto un poco diferente, como algunos de los que te recomiendo, pues invertir en crowdfunding a través de Housers o de Zax o alguna otra plataforma diferente. Llegados aquí, si tú no eres capaz de conseguir más intereses por tu dinero que lo que te está cobrando el banco por la hipoteca, bueno, pues seguramente tienes dos problemas, ¿no? El primero es que deberías intentar formarte un poquito más para conseguir este mayor rendimiento. Pero si no quieres, no puedes conseguir más rendimiento, bueno, pues en tu caso seguramente pueda ser una buena idea económica pues adelantar parte de la hipoteca o toda. Dicho esto, pues vamos ya con el tercer punto. Es la decisión entre amortizar toda la hipoteca o solo una parte. Esto realmente no creo que sea una decisión, es si tienes todo el dinero o no lo tienes. Es decir, lo que se llama amortización total, pues si debes 20.000, pues pagar los 20.000. La otra opción es pagar solo una parte de la hipoteca. Pues debes 20.000, pues te pago ahora mismo 3.000 y sigo con las cuotas de forma habitual. Cuando haces esto, cuando haces una amortización parcial de la deuda, de la hipoteca, pues te dan dos opciones. Y una es amortizar plazo o reducir cuotas. ¿Qué significa esto? Bueno, amortizar plazo pues quiere decir
al banco que cuando pagas, pues si te faltan 7 años y 5 meses de hipoteca, pues con lo que pagas consigues que este plazo sea un poco inferior. No es exactamente así, pero para que te hagas un poco la idea, es como si cogieras las últimas cuotas y las pagases pues en el día de hoy. Los pagarías sin intereses y eso es lo que te reducirías. Estos pequeños intereses que pagas al final de la vida de la hipoteca. Esto es una opción, amortizar el plazo. La otra opción es reducir la cuota. Reducir la cuota pues es pagar un poquito menos todos los meses y seguir con el mismo plazo. Pues eso, si tenías los 7 años, 5 meses que creo que he comentado, pues seguir pagando durante todo ese tiempo, pero pagar un poquito menos. 1 euro, 2 euros, bueno, depende un poco de cuánto pagues. Y cuando hablo de que hay debate sobre la hipoteca, bueno, uno de los puntos era lo que te había comentado anteriormente, pagar o no pagar. El segundo punto es si debes reducir plazo o debes reducir las cuotas. Y aquí pues hay fórmulas matemáticas muy complejas que te dicen si debes hacer una cosa u otra. Cuando hablamos de las ventajas de amortizar plazo, siempre se suele hablar de los intereses que te ahorras, pues al reducir plazo pagas muchísimos menos intereses. Cuando hablamos de reducir cuotas, aquí se habla del valor futuro del dinero, de la inflación y de cosas un poco más complejas, para un poco intentar justificar que es mejor una opción o otra opción. Yo te voy a dar un poco mi punto de vista. Nos conviene más reducir plazo, pues cuando tenemos unos ingresos constantes y prevemos que nuestro futuro más o menos siga siendo así. Es decir, que nuestros ahorros pues más o menos son fruto de un excedente que tenemos acumulado a lo largo de los meses. Hemos ido ahorrando un poquito todos los meses y pensamos que en el futuro vamos a seguir pudiendo ahorrar lo mismo. En este caso yo te recomiendo que reduzcas el plazo. Tú estás previendo que tus ingresos pues van a seguir más o menos constante y lo que vas a hacer pues es adelantar un poco el final de la hipoteca, porque al final vas a seguir pudiendo pagar la hipoteca sin problema. Por tanto, ¿cuándo te recomiendo reducir cuotas? Pues cuando la situación es un poco diferente. Cuando piensas que a lo mejor en el futuro pues vas a tener más problemas para pagar la cuota, como puede ser que si aumentan mucho los tipos de interés, o puede ser que pienses que puedes tener un problema de ingresos. Bueno, pues es una forma más segura de asegurarte que en el futuro pues sí vas a poder pagar la cuota. Reduces un poquito esta cuota a día de hoy y bueno, vas a tener un excedente. Vas a poder ahorrar un poquito más todos los meses. Aumentas tu cash flow. O si estos ingresos, si estos ahorros que tienes a día de hoy pues han sido fruto de algo puntual, pues no sé, una herencia, un premio, algo de este estilo. Has conseguido mucho dinero junto y en este caso a lo mejor lo que te conviene es reducir las cuotas. Pero si reduces cuotas, que sea para poder ahorrar, para tener un pequeño flujo de dinero que te permita un poquito acelerar la reducción de las cuotas. A veces puede que haya una tercera opción. Esto ya depende un poco de las condiciones de la hipoteca que tengas con el banco y un poco lo que puedas negociar o no con ellos. La opción es que puedas renegociar tu hipoteca y aquí en este caso pues puedes hacer un pequeño ajuste en cuotas y plazo. Normalmente, bueno, pues esto es un poco más complicado de hacer. A veces te piden que vayas a notaría para que quede por escrito. Bueno, si es el caso, pues mejor no complicarse. Amortizas y punto. Pero puede ser que a lo mejor tu banco o tu hipoteca ya lo tenga contemplado. Y es que puedas, pues adelantar cuotas o ampliarlas. Pues, no sé, yo recuerdo que cuando estuve mirando hipotecas hace años, pues una de las opciones que había, pues era una hipoteca que podía ser como a 20 años o algo así. Y cada cierto tiempo pues podías pasarla a 5 años más o a 5 años menos. Era una condición que ya tenías preestablecida. Bueno, pues a veces puedes negociar este tipo de condiciones. Así, pues, si ahora mismo tienes unos ingresos extra y estás consiguiendo ahorrar mucho todos los meses y te gustaría, pues, ir acelerando el pago de la hipoteca, pues, es aumentar las cuotas y reducir el plazo al mismo tiempo. Por ejemplo, si te faltan 20 años de hipoteca y pagas 500 euros,
pues a lo mejor puedes reducirlo a 15 años y en vez de pagar los 500, pues pagas, no sé, 700 o lo que corresponda. No he hecho los cálculos. Como sabrás, y no quiero entrar mucho en estos temas, pues los estados, los países se financian y utilizan un poquito la inflación para pagar sus deudas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como comprenderás, no es lo mismo 100 euros hoy que 100 euros dentro de un año o incluso dentro de 10 o dentro de 25. Si haces una hipoteca y tienes que pagar pues 500 euros todos los meses, no es lo mismo pagar 500 euros hoy que pagar 500 euros pues dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 30. Es decir, aunque sigas pagando exactamente lo mismo, en el futuro, por el tema de la inflación, pues se supone que la deuda va a ser más fácil de pagar. Por eso también, bueno, lo que te comentaba de los estados. A muchos estados les interesa tener inflaciones altas o llevarlas a cerca de los límites que más o menos tienen establecidos a nivel internacional, pues del 3 o del 5% o lo que más o menos le hayan negociado, y así de esta forma pues en principio pagar menos por esta deuda. El valor del dinero en el futuro pues va a ser menor, entonces tus deudas es como si se encogieran por el efecto de la inflación. Otro punto a tener en cuenta es el tema de la fiscalidad. En algunos países, incluido España hasta el año, pues creo recordar, sobre 2012, compraste tu vivienda habitual y hacerlo con deuda pues tenía efectos fiscales, podías deducirte estos pagos. Al menos en España funciona que lo que pagas durante un año fiscal pues es lo que te puedes deducir al año siguiente. Aquí si te conviene o no amortizar la hipoteca para aprovechar estas ventajas fiscales, bueno, habría que estudiarlo un poco en cada caso. Cuánto es tu máximo, porque no solo depende de la hipoteca, sino de tus ingresos, y después ver un poquito tu situación. Pero lo habitual es que un estado que sea serio, un país que sea responsable, se supone que estas condiciones se van a mantener. He dicho un estado que se considere serio y que se considera que sí que se van a mantener. Al final, ningún estado es lo suficientemente serio y a mitad de partido pues te pueden cambiar las condiciones. Esto a veces es importante tenerlo en cuenta, y a lo mejor piensas que vas a tener una fiscalidad, unas deducciones durante pues, los próximos 30 años de las cantidades que vayas abonando, y a mitad de partido pues te cambian las condiciones. Es un poco importante también tenerlo en cuenta. Si esto no pasa, si las condiciones van a seguir siendo las mismas, por ejemplo en España las cosas sí que se han mantenido, las condiciones que tenías pues te las han mantenido, pero para la gente que quiera hacerse a día de hoy una hipoteca pues no tiene estas ventajas. En este caso, si tienes unas ventajas fiscales, en un principio pues da igual que adelantes los pagos que no, porque al final estas ventajas las vas a seguir conservando para el año fiscal siguiente. A lo mejor te interesa este año por algún motivo que has tenido unos ingresos que vas a tener que pagar, pues a lo mejor te interesa pues sí intentar reducir un poco la cuota impositiva. Pero en este caso ya te recomiendo que vayas a un profesional y te haga un poco los cálculos más detallados. Que al final también va a ser un poco complicado, porque a veces hasta el último día del año te pueden cambiar las condiciones fiscales de este año. Y una cosa más. Bueno, pues esto es todo lo que tenía sobre las hipotecas. Espero que te haya aclarado un poco la situación. Si tienes alguna pregunta o una cuestión particular, pues házmelo saber. Haciendo un poco resumen, si quieres pagar la hipoteca, pues primero pregúntate por qué lo quieres hacer. Es un tema más económico, si tuvieras que tomar la decisión como si fueras una calculadora o un ordenador, ¿lo harías de esta forma? ¿O es un tema más personal, un tema más de que quieres huir de las deudas? Si realmente quieres huir de las deudas, bueno, pues piénsalo un poquito, porque a lo mejor tampoco tiene una base económica tan fuerte, tan importante. Porque piénsalo de esta forma, a lo mejor todo este dinero que amortizas hoy lo vas a necesitar mañana por cualquier emergencia o porque has cambiado de opinión y te gustaría tenerlo. Si al final bueno, mi opinión personal es que si tienes una hipoteca muy larga, estamos hablando de a lo mejor más de 10 años o incluso más, y vas a pagar solo una pequeña parte, pues imagínate que debes más de 20.000 y vas a pagar 3 o 4.000. Al final es como tirar